Luego de que terminó el periodo para presentar la declaración anual de impuestos, la de 2012, esto sucedió en abril, tanto para empresas como para personas, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, inició una campaña de regularización de contribuyentes. Se llama Ponte al Corriente. Según esto, Televisa ya se puso al corriente. El SAT ya había fincado un adeudo por 3.334 millones de pesos. Le perdona 3.000 millones en números redondos. De acuerdo a la información que publicó el sábado el diario El Universal, con datos de la Bolsa Mexicana de Valores, Televisa solo pagará el 10% de la deuda original. El primer trimestre del año no le había ido tan bien a la televisora, no tan bien como el primer trimestre del 2012. De acuerdo al reporte que presentó a sus socios en la Bolsa Mexicana de Valores, las ventas netas aumentaron 2.4% a 15.519 millones de pesos en este primer trimestre de 2013. Aún así, aún con ese aumento de ventas, la utilidad neta disminuyó en 436 millones de pesos por una serie de circunstancias que explicó a sus socios. Pero con la condonación de impuestos por 3.000 millones de pesos de números redondos, comienza muy bien el segundo trimestre del año, porque podrá limpiar sus estados financieros y mejorar su imagen crediticia. Según la información de El Universal, Televisa tenía demandado al SAT, no estaba conforme con la deuda fiscal que le fincó en terrenos del impuesto sobre la renta, pero llegó a un acuerdo con la Oficina de Impuestos y se desistió de la demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se desista y consigue este esquema tan favorecido. Hay comentarios en las redes sociales de personas que no están de acuerdo con que el gobierno mexicano se muestre tan generoso. Bueno, se supone que la campaña del SAT, Ponte al Corriente, está abierta a todos los contribuyentes, chicos y grandes, influyentes y no influyentes. Si deben impuestos y quieren ponerse al corriente, pues adelante, pruébenla, ya se darán cuenta si fueron tratados igual que Televisa. Vuelta a la página. ¿Por qué tu ironía, Enrique? ¿O a eso me sonaste? Pues vamos a decir que fue su ironía. Inténtele usted, ok. Pues no, bueno, una barbaridad, los resultados, sí. Ya nos platicarán las personas del auditorio, tanto las personas como las empresas, si recibieron el mismo trato que recibió Televisa. En las redes sociales dicen que no es así, pero bueno, se inicia el nuevo PRI con esta campaña de regularización. Televisa, como dicen por ahí, al que madruga Dios le ayuda, y se pone al corriente y le perdonan 3.000 millones de pesos. Las deudas de la inmensa mayoría de las personas y las compañías no llegan a eso. Son deudas de 3.000 pesos, de 15.000 pesos, 30.000 pesos. Vamos a ver si el SAT también, con esta campaña Ponte al Corriente, les da el mismo trato que a Televisa, y que nos platiquen. No, bueno, es que desde luego por muchas razones el tema no solo indigna, sino que mueve a la exigencia de si ese es el tipo de políticas que crean este tipo de incentivos. Al final de cuentas, bueno, dejar de pagar o tener créditos fiscales, si al final de la historia, bueno, o se condonan o incluso, bueno, se quedan ahí perdidos en la inmensidad de la información no revelada. Recordarás, Enrique, aquellas batallas del IFAI para lograr que se dieran a conocer los nombres, los apellidos de aquellas personas o entes, digámoslo así, que como deudores
pues dejaron de pagarle al fisco y tuvieron créditos fiscales que fueron condonados en fechas anteriores, no solamente este caso que ya se conoce con toda claridad porque el SAT lo ha reconocido después del escándalo en las redes sociales de este fin de semana, sino aquellos otros casos de los cuales nunca supimos los nombres. Recordarás y recordará el auditorio aquellas grandes batallas del IFAI para que, bueno, pues el SAT divulgara los nombres y las identidades de aquellos que se habían visto beneficiados con donaciones o con cancelaciones de créditos fiscales que se han dado por cantidades millonarias en este país, particularmente un caso en especial donde el IFAI, bueno, lo intentó una vez, lo intentó varias veces para que se conociera precisamente a quién se beneficiaba de estas maneras y no, batalla perdida para la información, pero en este caso específico, dado que la Bolsa Mexicana de Valores recibe información de las empresas que cotizan en bolsa, es que se supo que Televisa le reportó a la bolsa que tal cosa había ocurrido, que es de ahí de donde toma el Universal precisamente la nota, que se convierte en un escándalo en las redes sociales todo el fin de semana, Enrique. Pero solo por eso nos enteramos, porque hubo un reporte de la televisora a la bolsa diciendo, mira cómo estoy en materia fiscal, me he visto beneficiada con esta condonación de Televisa, del SAT a favor de Televisa, y bueno, pues da cuenta de lo que finalmente se hizo un gran, como digo, escándalo en las redes sociales que obligó al SAT, incluso el propio fin de semana, a decir por qué había condonado una cantidad de ese tamaño a una empresa que ciertamente no parece necesitar trato tan privilegiado. Sí, aquí el punto es poner en claro si el trato va a ser igual para todos, Carmen. Si va a ser igual para las grandes compañías, las que tienen mucho poder y mucha influencia, como el caso que nos ocupa, y si va a ser igual el trato con cualquier empresa pequeña o mediana o cualquier contribuyente, por pequeño que sea. Ese es el punto. Desde luego que de entrada no nos parece justo ni equitativo que a una empresa con tantos recursos se le perdone un crédito de tal tamaño. Pero supuestamente esta campaña Ponte al Corriente va a ser una campaña abierta, que tiene las puertas abiertas para todo mundo. Televisa como que estaba muy preparada para esta campaña y consigue esta condonación de 3,000 millones de pesos. Ahora, vamos a ver si los que no son influyentes ni poderosos también consiguen condonaciones de créditos tan importantes o de menos tamaño. Pues está por verse todo esto, Enrique, pero por lo pronto queda ahí un foco de atención o de tensión incluso social por lo que significa saber que a una empresa de estas características se le permite dejar de pagar 3,000 millones de pesos con este programa y con lo que deberá revisarse precisamente de este mecanismo que genera estos incentivos. Pues si lo hace Televisa, uno podría suponer que otros de este tamaño pues también se pueden acoger a las bondades del Estado en esta materia fiscal. No, y de hecho sí lo hacen, y de hecho pues quedó pendiente aquella información que solicitó el IFAI. Que exigió el IFAI que se revelara. Sí, lo tengo perfectamente claro, vaya, son cantidades multiplicadas por 100 o por 1,000 en relación con esta condonación a Televisa, y ahí quedó el asunto. Se fueron amparos, se fueron al punto del secreto fiscal, todas estas cuestiones que hacen que la gente no se entere finalmente de cómo se manejan las cuestiones fiscales a las alturas de las grandes empresas. Pues hablaremos de ello más ampliamente esta mañana. Por lo pronto, Enrique Galván Ochoa, gracias como siempre por tu presencia y tu comentario esta mañana. Buenos días. Un abrazo. Un abrazo, Enrique, gracias y buenos días.